El capítulo 8 de Zacarías tiene una serie de profecías que en parte tienen que ver con el pueblo de Judá, la casa de Judá, con los judíos. Algunas de estas cosas se cumplieron cuando Dios permitió, y ya lo hemos visto en otros profetas, no lo voy a volver a explicar, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción de las murallas y la vuelta, digamos, del exilio babilónico. Cosas que están aquí descritas tienen que ver con eso. Lo que pasa es que tenemos no solo atisbos, sino yo diría algo más que atisbos, de un cumplimiento aún mayor que aquel que no fue completo. Parcialmente se cumplieron cosas, un adelanto de ciertas cosas, pero digamos con mayúsculas no se ha cumplido todavía. En minúsculas se cumplieron algunas cosas que a mi juicio, pues yo entiendo que hay veces que hay profecías que el Señor permite que parcialmente se cumplan, como si ese cumplimiento parcial fuera una profecía en sí misma de que lo grande llegará. Como si fuera una pequeña muestra y un aviso de que se cumplirá completamente. Porque a veces estas profecías, vamos a decir con minúsculas, cuando se cumplen, parece mentira. Cuando Dios las permite, antes parece que no vaya a ocurrir. Sin embargo, Dios es poderoso para que todo se cumpla tal cual Él lo ha dicho. Este capítulo comienza diciendo en el versículo 2, diciendo que así lo ha dicho Dios. Dice, celé a Sión con gran celo. Sión es un monte, es el monte de Jerusalén, es el nombre de un lugar físico en Jerusalén, pero cuando la Biblia habla de Sión, tiene que ver con algo espiritual. Va más allá del monte de Sión, allí en Jerusalén físico, sino que es un cumplimiento mayor en un sentido espiritual. Sión tiene que ver con el reino, Sión tiene que ver con el pueblo de Dios santificado, Sión tiene que ver con Dios gobernando en medio de su pueblo. Cuando tú pones estos elementos, y alguno más que estoy obviando, pero cuando pones estos elementos juntos, tenemos el Sión de Dios. Celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. El Señor tiene celo de su pueblo. El Señor tiene celo de la santidad de su pueblo. El Señor tiene celo del vínculo de Dios con su pueblo. Y cuando su pueblo falla, Dios disciplina. Este celo de Dios por su pueblo hace que Dios discipline. Cuando dice con gran ira la celé, también se puede decir con furia. Ahora, Éxodo 34, 14 dice lo siguiente: porque no te hace inclinar a ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, lo hemos dicho alguna vez, Dios define su nombre como celoso. No tiene que ver con los celos patológicos. Es un celo de santidad y es un celo por su propio pueblo. Dios celoso es. Efraín, pero eso es Antiguo Testamento. A ver si Dios cambia. Santiago 4:5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, en vacío, en falso? ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Señor tiene celo y anhelo por su pueblo y se define a sí mismo como Dios
celoso. Dice el versículo 3, así dice Yahvé, yo he restaurado Sión. Volvemos a decir, cuando la Biblia habla de Sión, estamos hablando de más que una cuestión terrenal, que una cuestión física, estamos hablando de más que el pueblo judío. Esto tiene que ver y apunta espiritualmente, pero decir espiritualmente no quiere decir que es irreal, sino un cumplimiento más pleno al pueblo de Dios. Y dice, y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Si yo preguntara, ¿esto ha ocurrido? Cuando se restauró Jerusalén después del exilio babilónico, cuando Judá volvió a restaurar Jerusalén y el templo, ¿Dios moró allí en medio del templo? En un sentido sí, porque Dios llamó la casa de mi padre al templo. Jerusalén se llamó ciudad de la verdad. Y el monte de Dios fue llamado monte de santidad. Aquí está apuntando, hermanos, a un cumplimiento mucho más pleno y futuro. En un cumplimiento mucho más pleno que tiene que ver con el reinado milenial y que tiene que ver con la nueva Jerusalén. Y ya con la eternidad, en la que Dios morará en medio de la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén, ya lo hemos visto en Apocalipsis otras veces, Dios es el templo de la ciudad. Y Dios mora en medio de la humanidad, en medio de los hombres. Ese es un cumplimiento que aún no ha llegado, es un cumplimiento futuro y será llamado monte de santidad. Por tanto, hermanos, estos detalles y estas cosas que a veces nos pueden parecer lejanas, o cosas que nos pueden parecer que todavía tienen que pasar muchas cosas, y sí tienen que pasar cosas, pero no olvidemos que toda la Escritura tiene como flashes, ráfagas de lo que Dios tiene en su corazón y va a hacer. Y esto no son cuentos chinos, esto no es ciencia ficción, esto es lo que Dios tiene planeado. Y cuando Dios tiene algo en su corazón y lo tiene planeado, el itinerario será de una u otra forma, pero se va a cumplir. Dios va a cumplir sus propósitos. Luego dice el versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de días, es decir, con sus báculos. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Esto ha ocurrido? Pues cuando se reconstruyó Jerusalén, sí. Esto es algo que ha ocurrido, que volvió a ocurrir. Ahora, dice el versículo 6, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos. Es decir, para Dios es una maravilla que en Jerusalén es agradable para Dios su pueblo more en paz. Se pueda morar en paz. Y aunque esto haya tenido cumplimientos, pero bueno, y hoy es un día que apunta a esta realidad, aunque Jerusalén viene siendo morada ya desde hace algún tiempo, ya sabéis los acontecimientos del siglo XX, la reconstitución, digamos, del Estado de Israel y todo eso, pues sí, allí hay muchachos y personas mayores que han habitado. Ahora, ¿en paz realmente? Hoy mismo es una prueba de que no. Siempre ha habido tensiones. Por lo tanto, esto también está apuntando a un cumplimiento futuro en el reino. Luego, en el versículo 7, hermanos, aquí hay un detalle interesante, en el que quiero sacar una aplicación para nosotros. Cuando Dios está hablando de los judíos, voy a decirlo así para que lo entienda todo el mundo, los que están presentes,
Dice, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, de oriente y occidente. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Mira, hermanos, en cierto sentido, esto ha tenido un cumplimiento, porque ¿los judíos volvieron a Jerusalén? Sí. Volvieron a Jerusalén y no tuvieron una nueva dispersión hasta la dispersión del Imperio Romano. Ahora, ellos me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y justicia. ¿Esto se ha cumplido? ¿Esto se ha cumplido? Alguien que conozca bien el pueblo de Israel, cuando digo el pueblo de Israel me refiero a los israelitas, los que están allí en el Estado de Israel, que son judíos. Uno se dará cuenta que hay muchos judíos que son ateos. Uno se dará cuenta, mucha gente cuando habla de judaísmo se cree que el judaísmo es igual que tú y que yo, pero que ellos solo tienen el Antiguo Testamento. Eso es falso, hermanos. Ese concepto que tiene muchos evangélicos es totalmente falso. El 99% de los rabinos judíos creen en la reencarnación, y esto no lo sabe mucha gente. El judaísmo oficial va a una determinada ciudad, que ahora mismo no recuerdo el nombre, allí mismo en Israel, y ellos oran a sus sabios que han muerto. Sus grandes maestros y sus grandes rabinos, ellos les oran. Y una serie de cosas que mucha gente no sabe, y como creyentes debiéramos tener más conocimiento de esto. Porque ¿Dios está siendo su Dios en verdad y justicia? No es así. Ni lo fue en los tiempos de Jesús, en los que vemos como el sacerdocio estaba totalmente corrompido, en los que vemos como los mandamientos de Dios habían sido sustituidos por mandamientos de hombres como si fuera mandado por Dios. Y a día de hoy hay cosas que están en el Nuevo Testamento que apuntan a eso y que todavía muchos creyentes creen que será la ley mosaica. Y no es así, fueron inventos de hombres. No porque la ley decía esto y Jesús dijo que no, eso no lo decía la ley, lo decían los maestros humanos. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque entenderlo nos da visión de que Dios no ha traído a su pueblo a Jerusalén y se ha convertido en su Dios en verdad y en justicia. Eso no ha ocurrido. Estamos hablando de profecías que tienen que cumplirse todavía y que antes mi suegro las ha estado leyendo en Isaías. El final de Isaías, sobre todo a partir del capítulo 60 y 65 y 66, menciona algunas de estas cosas que no han sucedido todavía y que tienen que ver con el reino. Ya sabemos, hermanos, que los judíos, el pueblo de Judá, tendrán una conversión masiva, ya llegaremos al final de Zacarías, porque Jesucristo se les va a revelar cuando estén en circunstancias muy duras. Mientras tanto, el tiempo de los gentiles sigue. Y ellos están endurecidos en parte, y digo en parte porque hay judíos que se convierten a Cristo. Pero un judío que se convierte a Cristo es igual que tú y que yo. En Cristo no hay ni judío ni gentil. Un judío que se convierte es exactamente igual que tú y que yo. Pero están endurecidos en parte, y ya veremos la profecía, hermanos. Yo creo que el Señor Jesucristo se les va a revelar de una forma muy parecida a como se le reveló al apóstol Pablo. El apóstol Pablo creía que servía a Dios y no estaba siendo así. Ya conocéis su testimonio. Pero cuando se le revela al Señor Jesucristo, ¿quién eres, Señor? Y una vez que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Siguiente pregunta, ¿qué quieres que haga? Una vez que tienen la revelación de quién es el Señor, lo siguiente, tú mandas, ¿qué hago? Pienso, hermanos, que hay profecías que apuntan a que el pueblo judío, en un determinado momento, en que Jerusalén va a estar rodeada y en conflictos bélicos, el Señor Jesús se revelará. Ya lo veremos, no me quiero meter en los detalles porque Zacarías apunta a eso. Y se convertirán. Se convertirán. Exactamente que cualquier otra persona.
por la revelación de quién es el Señor Jesucristo y fe y sujeción a Él. Porque no hay otro evangelio, hermanos. El evangelio siempre es el mismo, para el judío, para el gentil y para quien sea. Ahora, el detalle que yo quería comentar, hermanos, dice, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra, del oriente y de la tierra, de este y oeste, y los traeré y habitarán en Jerusalén. En este contexto, ¿qué significa ser salvo? En este contexto, ser salvo es salir de entre las naciones, de donde están dispersos, volver a Jerusalén, que es la tierra que Dios les prometió, y que le sean a Dios por pueblo, y Dios sea el Dios de ellos en verdad y en justicia. Hermano, quiero apuntar a una cosa aquí bastante práctica. Y lo hemos dicho otras veces, ser salvo no significa solo y exclusivamente no ir a la condenación eterna, al infierno, al lago de fuego eterno, que está en Apocalipsis. La salvación no es solo eso. La salvación completa significa salir del mundo y que Dios sea nuestro Dios en cada uno de los detalles de nuestra vida. Esa salvación será completada cuando nos reunamos con el Señor Jesús, ya sea en el arrebatamiento, a través de una transformación, o en la resurrección, cuando estemos con Él, con ese cuerpo nuevo, y entremos al reino, habremos salido, digamos, de la peregrinación entre las naciones, habremos salido de este mundo. Esa es la salvación con mayúscula. Y en tu cuerpo y en mi cuerpo no morará más el pecado. Hermano, si tenemos este anhelo, estamos teniendo un anhelo de una salvación completa. Pero si mi anhelo es no ir al infierno y mientras tanto a disfrutar la vida aquí y de lo que el mundo me ofrezca, eso no es ser salvo. O es una salvación parcial si has nacido de nuevo. La salvación completa implica un desarrollo. Si tú anhelas el encuentro con el Señor, el mundo te sobra. Estás anhelando que el Señor venga. Estás anhelando salir del mundo. No soportas el pecado del mundo. Las cosas que el mundo disfruta a ti no te encajan. Te sientes un bicho raro en este mundo. Tu corazón no es como el corazón del mundo. Tu anhelo es el anhelo del carácter de Dios, que es santo. Y todo te sobra, y como anhelas desarrollar esa salvación que ya tienes y que se completará en la venida de Cristo, lo que yo quiero es vivir aquí un adelanto intentando, y digo intentando porque yo no puedo decir que mañana no voy a fallar, pero sí puedo decir que yo quiero obedecer al Señor Jesucristo, que quiero servirle en cada aspecto de mi vida, y eso forma parte de mi salvación, porque la salvación significa no solamente Jesús me salvó, también significa que Jesucristo es el Señor. Ahora es el Señor. No solamente cuando Él venga, que será el reino sí o sí para todo el mundo, sino ahora Jesús ya puede ser el Señor de tu vida, de la mía. Por tanto, hermanos, la salvación no es una cosa simplemente para un futuro o simplemente para no tener una perdición eterna. Ahora podemos desarrollarla, ahora podemos vivirla, ahora podemos disfrutarla. Lo hablábamos antes con algún hermano, no es que seamos sosos, es que nuestra paz, nuestro gozo, viviendo en el Señor Jesucristo, hace que nos sobren muchas cosas. Y no se trata, esto es bueno, esto es malo, esto estará bien, no estará bien. No se trata de ir así. Se trata que hay cosas que, sin que sean ni buenas ni malas, de este mundo, nos sobran. Y sé que hay muchos aquí que saben perfectamente de lo que estamos hablando. No estoy hablando de la feria, porque ahora toca feria. Estoy hablando de muchas cosas del mundo que, sin ser malas en sí mismas, te van sobrando. Y no va queriendo redimir el tiempo para el Señor. Y no va queriendo redimir aspectos de su vida para el Señor. La salvación se desarrolla, hermanos. Sí, ya la tenemos. La completará el Señor Jesucristo con la redención de nuestros cuerpos también y entraremos en el reino. Pero
Hoy día podemos desarrollar la imagen de Cristo a pesar de que este cuerpo vaya a pasar. Y siempre tenemos que apuntar a una salvación con mayúscula, hermano, para que nuestras vidas cristianas no sean mediocres, para que verdaderamente estemos vigilantes y anhelando la vuelta del Señor. ¿Cómo esperamos al Señor? Pues sacando el mundo del corazón, y poco a poco nos iremos dando cuenta que hay cosas que, sin estar ni bien ni mal, simplemente no las necesitamos y no forman parte del desarrollo de la salvación que ya tenemos. En el versículo 9 hay otro principio. Dice, esfuércense en vuestras manos los que oyen estos días estas palabras de las bocas de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento de la casa, es decir, los cimientos del templo ya habían sido puestos para edificar el templo. Es decir, una vez que los cimientos estaban puestos, el llamamiento de Zacarías en el Señor era a que se esforzaran sus manos por edificarlo, por construir el templo. ¿Cómo traducimos esto de manera que podamos entenderlo nosotros hoy día? No tenemos que irnos a Jerusalén para construir el templo físico. La pregunta es, ¿ha sido echado ya el cimiento de la casa de Dios? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ese Señor Jesucristo. Por eso vamos a aplicar esto a nuestro contexto, hermano. El cimiento ya ha sido puesto, es Cristo. Ahora tenemos que esforzarnos en edificar la iglesia, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ha sido puesto el cimiento. Vamos a esforzarnos. A veces, hermanos, se hace una presentación de la gracia que es falsa. ¿Cómo te va a esforzar en edificar? No, porque todos los méritos son del Señor y la gracia y tal, y a veces se utiliza la gracia como para justificar una pasividad. No, hermano. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. Esfuérzate. Echa mano de la vida eterna. Nosotros podemos esforzarnos en la gracia, podemos echar mano de la vida eterna para edificar la iglesia, la casa de Dios, y el cimiento está puesto, hermano. Me saltó algunas cosas, el versículo 13 me encanta. Dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel. Aquí hay una amplitud, no solamente cosa de judíos, es cosa del resto de la casa de Israel esparcida entre las naciones. Así os salvaré y seréis bendición. Van a ser salvos. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Estas cosas, hermanos, a nosotros nos resultan raras, pero la salvación, la única salvación completa que hay en Cristo Jesús, esa salvación también la va a alcanzar un remanente de la casa de Judá, de judíos, y un remanente de la casa de Israel, de aquellos descendientes. ¿Quiénes son? Dios sabe. Dios sabe. Porque la salvación es para todos los que quieran ser pueblo de Dios. Pero es impresionante, y creo que mi suegro puso algo en el grupo WhatsApp, es que hay personas que piensan que los judíos tienen como una salvación distinta, o que ellos tienen solamente promesas terrenales, y que nosotros somos la iglesia que tenemos solamente promesas espirituales. Eso es una galimatías, porque como en los textos que mi suegro puso, el nuevo pacto está prometido también para la casa de Israel y para la casa de Judá. Pero tiene sentido, hermanos, porque el evangelio de Jesucristo es predicado en todas las naciones. Da igual el pedigrí, da igual la raza, el evangelio está abierto para todas las naciones. Y Dios ha prometido que salvará un remanente de la casa de Judá y de la casa de Israel. Y lo hemos ido viendo a través de otros profetas también. Quedará un remanente. Ahora, dice el versículo 14, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira,
dice, y no me arrepentí. Todo esto lo hemos ido viendo a través de los profetas. Hay un momento en que Dios te va avisando, 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 avisando. Pero cuando uno se endurece, ya hay un momento en que cuando Dios determina disciplinarte o pasar consecuencia de nuestra obstinación, voy a decirlo en plata, de nuestra cabezonería, hay un momento en que Dios dice, pues bueno, lo que tú has querido, te voy a dejar que llegues hasta el final. Y ya Dios no da marcha atrás. Pero de igual manera, dice, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. En aquellos días ocurrió. Esto es algo que en aquellos días ocurrió. Pero nosotros podemos ver que cuando somos creyentes y pertenecemos al Señor, el Señor podrá disciplinarnos. Y habrá un momento en que en esa disciplina el Señor va a permitir que recojamos lo que hemos sembrado. Pero de igual que el Señor permite que haya disciplina, también permite que haya restauración. Lo que es hermoso, hermanos, de ser disciplinados por el Señor, aunque duela, es que el Señor nos disciplina para dejarnos destruidos. Cuando el Señor nos disciplina, es para que aprendamos a tomar la cruz de Cristo y para que aprendamos a andar en Él. 5 minutos y me voy a 2 textos que para mí son clave. El 16 y el 17, hermano. Esto es clave. Fijaos cómo Dios le dice a su pueblo, estas son las cosas que tenéis que hacer. Esto tenéis que hacerlo. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablar verdad es no mentir unos a otros, pero también tiene que ver con hablar palabra. Juzgad según la verdad. ¿Qué es juzgar según la verdad? ¿Según quien tenga la razón? ¿Qué significa juzgar según la verdad? Aquí lo tenemos, Juan 17. Tu palabra es verdad. Hermano, valorar las cosas, juzgar toda cosa según dice la palabra de Dios, es fundamental. Y el Señor pide que se haga. Y lo conducente a la paz. Y luego dice, ninguno de vosotros piense o trame mal en su corazón. Es decir, no maquines contra tu prójimo. Siguiente cosa, ni ames el juramento falso. Esto es mentir, puramente. Dice, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. El Señor detesta, odia estas cosas. Hermano, estos son pecados que hay veces que nos pasan desapercibidos y que a veces son difíciles de demostrar. Pero Dios dice que los odia, que los detesta. Permitidme utilizar palabras que nos choquen. A Dios le asquean estas cosas. Un mal entendimiento de la gracia puede hacer pensar, ya vino Cristo y ya tenemos libertad, pero ¿libertad para qué? Para que yo pueda pensar mal contra mi prójimo, maquinar contra mi prójimo, tener sospechas permanentes contra mi prójimo. O sea, ¿Cristo ha venido para eso? ¿Cristo ha venido para que yo pueda juzgar las cosas con todas mis buenas intenciones y con mi mejor opinión y no tenga que juzgarlas según la palabra? Y esto que puede parecer una tontería, hermanos, es importante, ¿eh? Yo estoy harto de escuchar hermanos mostrarse como ofendidos, como ofuscados, como molestos, porque yo creo que en la iglesia tendríamos que hacer las cosas así, porque esto es para esto y lo otro y tal. Y yo muchas veces no les digo nada, porque si no estaría uno todo el día soltando zasca. Pero con que tú le digas a esa persona, hermano, eso que tú estás diciendo ahora, ¿me lo puedes demostrar con la palabra? Y se cae por su propio peso, porque no hay Biblia para esas tonterías. Pero aparentan una piedad. Es que en la casa de Dios, ¿cómo se puede? Y esto y lo otro. Y venimos con esas cosas pseudo-religiosas que aparentan santidad, pero luego en la Biblia, ¿sabe dónde está? Y juzgamos las cosas no necesariamente por la palabra. Hermano, tenemos que juzgar las cosas por la palabra, no por nuestra opinión, aunque sea una opinión religiosa, y pueda aparentar celo de parte de Dios. No, si está la palabra bien y si no está la palabra, pues no vamos a generar conflicto.
El Señor no vino para que mis opiniones sean más importantes que su propia palabra. Y estas cosas son importantes. Y el juramento en falso. Muchas veces tú no puedes tampoco demostrar cuando alguien está maquinando algo contra su hermano. Pero estas cosas suceden dentro de las iglesias. Y es vergonzoso decirlo, pero ocurren. Y se traman. Y se traman cosas por detrás. Y se piensan. Y se elaboran estrategias. ¿Qué imagen? ¿Qué se le va a decir a la gente? Pero ¿cuál es la realidad de lo que se ha hecho por detrás? Eso se hace. Y Dios detesta, odia estas cosas. Hermano, esto es antiguo, el Nuevo Testamento, porque el corazón de Dios no cambia. Aquí a Dios no le asquean estas cosas, pero ahora le encantan. Hay que prestar atención a esas cosas, hermano. Juzgar las cosas según la palabra. Juzgar las cosas según Dios quiere. Y aborrecer lo que Dios aborrece. Esto es importante. Y lo último que iba a decir, me salto cosas. Hay unos temas interesantes de los ayunos que aparecen ahí. En el versículo, pero bueno, me la salto. Un versículo curioso, el último, el 23. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, es decir, de los extranjeros, gentiles, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hermano, este versículo lo he querido tocar y disculpadme que me haya pasado de tiempo por un motivo. Hay gente que utiliza y ha utilizado este versículo como para justificar que los judíos son los que tienen que enseñarnos a nosotros. Es decir, Dios está con los judíos y nosotros tenemos que darnos cuenta que los judíos son los que nos tienen que enseñar a nosotros. Yo no entiendo que este versículo tenga que ver con eso. Y creo que es una interpretación hasta bastante delicada. Primero, acontecerá que la palabra goyín, digamos, gentiles, es decir, que gentiles tomarán del manto, aquí la palabra en hebreo es el borde del manto, es decir, la falda del manto, el vuelo de un judío. Ahora la pregunta es, ¿de cualquier judío? Ayer me lo comentaba un hermano. Ahora, ¿de qué judío? ¿Un colono judío? ¿Un judío ortodoxo? ¿Un judío ateo? ¿Un judío askenazí? ¿Sí? ¿De qué judío? Efectivamente, la salvación viene de los judíos. En el manto es donde los judíos llevaban una especie de tira, vamos a decirlo así, unos hilos que en la ley Dios mandó que pusieran y que era para que no se les olvidara cuáles eran los mandamientos de Dios. Era una especie, digamos, como de recordatorio. Es como, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, que yo he visto personas que se cambian el anillo de mano para que no se les olvide algo. Pues Dios mandó eso con una intención así. Pon esto en el borde de tu manto para que no se te olvide que tienes que obedecer mis mandamientos. El manto tiene que ver con la autoridad. El único judío que tiene toda autoridad, al que los gentiles deben decir, instrúyeme, quiero seguirte, es al Señor Jesucristo. Ahora esto choca. ¿Sabéis que hay personas que ni se les pasa por la cabeza que Jesús era judío? No es broma, ¿eh? Yo he visto creyentes que se ofendieron. Jesús es judío, hombre, ¿eso cómo va a ser? No, ¿cómo va a ser? Era judío, pero es el único judío que tiene toda potestad, dada por el Padre. Y dice, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahora, esto, hermanos, se cumplirá en el reino. No me puedo meter en muchos detalles, pero Isaías también es clave en esto. Porque Isaías y Zacarías, cuando lo veamos al final, porque en el reino va a haber naciones, y las naciones y los gobernantes tendrán que adorar a Dios en Jerusalén. Y eso está escrito, no ha sucedido todavía. Irán a adorar a Jerusalén, porque desde Jerusalén en el reino se gobernará el mundo, encabezado por el Señor Jesucristo y su cuerpo, su pueblo, su iglesia. Y eso se cumplirá, y las naciones tendrán que aprender
Entonces cuando dice tomarán del manto a un judío, dice iremos con vosotros, ¿qué está diciendo? ¿Iremos con los judíos? No, con los que estén reinando con Jesucristo. Así que esto para mí es una profecía mesiánica del reino bastante clara, porque esto así tal cual no se ha cumplido nunca. Porque esto no significa, como algunos pretenden ver, que cuando los gentiles vayan detrás de los judíos diciendo enseñadnos las cosas de Dios. Entre otras razones, porque es malentender lo que hemos dicho antes. Mucha gente no sabe lo que es el judaísmo real, ni la cantidad de... Hay judíos ateos. El único judío que tiene toda la autoridad es el Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver, en Apocalipsis también se habla del manto de uno que se está refiriendo al Señor Jesús. Y recordad que en el final de los tiempos, en Apocalipsis, se habla de los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Es decir, se sujetan al señorío del propio Señor Jesucristo. Voy a parar aquí, hermano. Siento que se me han quedado muchas cosas en el tintero. Y bueno, pero luego hay tiempo para compartir y seguro que hay hermanos que puedan aportar cosas o alguna cuestión más. El tema de las profecías siempre es problemático y a veces en los detalles los que uno puede ver que ha habido cumplimientos parciales pero no completos. Muchas de estas profecías se van a dar plenamente en el reinado milenial. Cuando uno las estudia bien, te das cuenta el por qué, entre esto y otras razones, el por qué hay quien piensa que estamos en el milenio ahora mismo, pero muchas profecías mileniales ni se han cumplido ni se están dando ahora mismo como para que esto fuera así. Por eso, como dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra y la acumulación de tu palabra es verdad. Y eso escudriñamos, hermano, o eso intentamos escudriñar. Toda la palabra en su conjunto para que tengamos una buena perspectiva. Bendito sea su nombre.